Hola muchachos, bienvenidos a mi estudio. Es el primer video que hago para el curso de estructuras de datos. En general he sentido que no son tan necesarios como una introducción a ciencias de la computación porque cuentan con el libro que justamente para eso lo escribí, para que pudieran estudiar el curso sin necesidad de tener que escucharme. Pero bueno, decidí que si era medio injusto que no les hiciera aunque fuera un video a ustedes, entonces lo voy a intentar con el de funciones de dispersión, que es la práctica 9, y si tengo tiempo y se presenta la oportunidad, a lo mejor lo veré más adelante, aunque la verdad ya cubrimos los algoritmos más complicados del curso. Entonces más bien tal vez habría que hacer una encuesta o algo por el estilo para que ustedes me dijeran si quisieran un video cubriendo algunos de los algoritmos de las prácticas pasadas o algo del último proyecto, del proyecto 3, que tuvieran dudas. Les estoy dando chance de ponerse al día con sus prácticas y con sus proyectos, entonces justo si necesitan más otro tema que reforzar en lugar de las próximas prácticas que quedan, que ya no son tantas, y pues avísenme. Y bueno, la práctica 9, funciones de dispersión, es relativamente extraña en el sentido de que los algoritmos que vemos, aunque no triviales, tampoco son terriblemente complicados, y sus complejidades en tiempo y en espacio son medio obvias, y exceptuando el uso de arreglos, porque así es como recibimos los bytes de entrada, pues realmente no utilizamos muchas estructuras de datos en la práctica, en implementar las funciones de dispersión. Entonces más bien quiero concentrarme en dos cosas en este video. Primero, la diferencia entre Big Endian y Little Endian, que sí es muy importante porque por supuesto sigue existiendo. El término lo acuñaron en 1980 u 81, justamente para discutir las dos maneras de acomodar bytes que uno recibía en el programa, ya sea leyéndolo de un archivo o recibiéndolo en red. Y el que acuñó el término se lo robó de los viajes de Gulliver, donde había una guerra civil entre gente que cascaba sus huevos en el lado grueso de un huevo y gente que cascaba los huevos en el lado angosto. Entonces, en el lado ancho y en el lado angosto. Entonces, en inglés era el big end o el little end del huevo. Y pues quedaron los términos Big Endian y Little Endian en la novela. Y pues había una guerra civil entre los que preferían el Big Endian y los que preferían el Little Endian. Por supuesto, el que acuñó el término justamente lo que quería era evitar una como guerra civil en el mundo de la computación y que se decidiera por un único estándar. Por supuesto, esto no ocurrió y hasta hoy en día todavía hay arquitecturas que manejan Little Endian, en particular x86, que es la que utilizamos en las computadoras Intel y AMD, es Little Endian, y básicamente toda la infraestructura de internet funciona bajo la suposición de hardware Big Endian, porque muy al inicio el hardware que mantenía vivo a internet eran arquitecturas Big Endian. Pero bueno, entonces el chiste es que cuando van leyendo bytes tienen que decidir el primer byte que llega si va a ser el más significativo o el menos significativo del tipo que estén leyendo, porque por supuesto además depende del tipo con el que estemos trabajando. O sea, básicamente si trabajamos con bytes directamente, quiere decir con enteros de 8 bits, pues no importa Little Endian y Big Endian, porque los bytes son bytes. Pero en el momento en que ya tenemos shorts, el tipo de Java de 16 bits, o enteros de 32 bits, o tipos o longs de 64 bits, ahí sí importa. Si leemos 4 bytes de un arreglo, como ustedes tienen que hacer para la práctica,
y con esos 4 bytes quieren construir un entero, pues hay dos maneras. Que el primer byte que lean sea el más significativo del entero, el segundo menos, más significativo, el tercero más significativo y el último el menos significativo, el cuarto. Eso es big endian. En cambio, si el primero que leen es el menos significativo y el segundo menos significativo y el tercero menos significativo y el cuarto es el más significativo, entonces eso es Lirlendian. Y es una de esas cosas en la vida, hay que lidiar con eso. La mayor parte de las veces las bibliotecas con las que vamos a trabajar se van a hacer cargo de esta conversión, pero a veces ustedes tienen que leer a pie un formato binario y entonces no hay de otra, hay que estar a pie haciendo estos empacamientos de bits de bytes, para construir tipos más grandes, y hay que tener en cuenta si lo tenemos que hacer en leading endian o en big endian. Y para ejemplificar esto, además, uno de los algoritmos que tienen que implementar, una función de dispersión que tienen que implementar, la de XOR, utiliza big endian, y otra que se llama la de Bob Jenkins utiliza Lirlendian. La última, la de David Bernstein, es byte a byte, entonces no importa si es big endian o Lirlendian. Eso es más o menos importante tenerlo en cuenta. Se utiliza muchísimo en redes, se utiliza muchísimo en sistemas operativos, y en algún momento de su vida casi les puedo garantizar que se van a encontrar con que tienen que tener cuidado entre el endianness, como les dicen los gringos, a qué formato se utiliza para acomodar bytes. La otra cosa es el problema que tenemos en Java de que no tenemos tipos sin signos. Justamente para construir estos enteros utilizando bytes, pues lo que tenemos que hacer es acomodar los bytes en donde van a ir en el entero. Para esto utilizamos desplazamientos de bits. Tenemos el desplazamiento a la izquierda de bits, que básicamente si desplazamos un bit a la izquierda, pues entonces pues es como poner un 0 en la derecha y los otros moverlos a la izquierda. Y en cambio, si desplazamos un bit a la derecha, pues es poner un 0 al mero inicio hasta la izquierda y todos los demás moverlos un lugar a la derecha. El problema es que como Java no tiene tipos sin signos, el desplazamiento a la derecha preserva en general el signo. Si el bit más significativo es 1, o sea, es un negativo, porque los enteros en Java todos usan signo y utilizan complemento a 2 para representar este signo. Si el bit más significativo es un 1, entonces al desplazarlo a la derecha, vuelve a poner el número de unos que desplacemos Java, para tratar de mantener la idea de complemento a 2. En el capítulo del libro se explica esto con un detalle más o menos se explica esto más o menos a detalle, pero en general nada más hay que tenerlo en cuenta. Hay un desplazamiento a la derecha que no le importa el bit más significativo, que es el que son 3 símbolos mayor que juntos, entonces básicamente es el que tienen que utilizar, pero sí es importante entender por qué ocurre esto al desplazar a la derecha, por qué se preserva el bit más significativo. Y veíamos justamente un ejemplo en el chat hace unos días, y justamente el ejemplo que les di es que si tenían déjenme les doy el ejemplo exacto. Si tenían el entero menos 25 y lo desplazaban 3 bits a la derecha, entonces el resultado es menos 4. ¿Por qué? Porque menos 25 en binario es 1, 1, 1, 1, un montón de unos, y después 0, 0, 1, 1, 0. ¿Por qué? Porque 25 en binario es 1, 1, 0, 0, 1.
y 25 no negativo, o sea, 25 normal. Entonces, en complemento a 2, hay que voltear estos ceros por unos y unos por ceros, invertir el entero, que como son de 32 bits, pues es 1, 1, 1, 1 hasta llegar a 0, 0, 1, 1, 0. Y después sumarle 1, porque acuérdense que es lo que hacemos en complemento a 2. Entonces la representación de menos 25 en complemento a 2 es 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Y al desplazar esto 3 bits, lo que nos queda, si usamos el mayor que, el desplazamiento normal de bits a la derecha, al desplazarlo 3 bits, pues Java inserta unos en lugar de ceros porque preserva el signo, porque preserva el complemento a 2. Entonces terminamos con 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Y esto es justamente el número menos 4. Esto es relativamente fácil de ver. Acuérdense que menos 1 es puros unos, entonces menos 2 es puros unos, 0, menos 3 es puros unos, 0, 1, y menos 4 es puros unos, 0, 0. En cambio, si utilizamos el desplazamiento a la derecha, que no le importa el signo, sino que el bit más significativo, sencillamente pone ceros a la izquierda, el mayor que, mayor que, mayor que. Entonces, al desplazar menos 25, 3 bits a la derecha, queda 0, 0, 0, justamente los bits que desplazamos, luego puros unos y al final 0, 0. Y este número, por supuesto, es 536.870.912. Y es relativamente fácil de verlo. Lo que yo hice en el chat para explicarlo, lo pueden ver, está en el chat, era que 2 a la 29 en base 10 es 0, 2 a la 29 en binario es 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 hasta el final. Entonces 2 a la 29 menos 1 es 0, 0, 0 y luego puros unos. Y si a esto le restamos 3, entonces es 0, 0, 0, puros unos y luego 0, 0, que era el resultado que nos daba Java al desplazar este número 3 bits a la derecha, menos 25. Y justamente 2 a la 29 menos 4 da ese resultado justamente. Y en general, otra vez, trabajando en redes o en sistemas operativos o en general manipulando formatos binarios, uno tiene que aprender estas cosas de desplazamientos de bits y justamente tomar siempre en cuenta qué papel juega la representación de números enteros a complemento a 2, que como los que llevaron con ICC conmigo, yo les decía que era muy importante entender el complemento a 2, justamente por eso aparece en todos lados, ¿ok? Y bueno, básicamente es lo único que me interesaba remarcar de la práctica, y la diferencia entre Little Endian y Big Endian, y que tienen que tomarla en cuenta en cada uno de los algoritmos. De hecho, los algoritmos explican qué endianes tienen que tomar y cómo hacerle para acomodar los bytes, y justo entender qué pasa con los desplazamientos de bits en Java, donde no tenemos tipos sin signos. En C no hay problema, en C nada más utilizamos tipos sin signos y los desplazamientos pues no le importa el signo y agrega ceros donde debe, cuando debe, en todos los casos. En Java tenemos que usar el mayor que, mayor que, mayor que al desplazar a la derecha en general. También tengan en cuenta que cualquier operación de bits, AND de bits, XOR de bits, etc., si lo hacen sobre bytes, esto actualiza el tipo a enteros. O sea, si hacen un byte AND otro byte, por definición esto les regresa un entero. Entonces aguas, tienen que convertirlo de nuevo a byte si lo van a asignar un byte, o tener cuidado con exactamente el tipo con el que estén trabajando. De hecho, también funciona a nuestro favor. Si desplazamos un byte 24 bits a la izquierda, pues eso automáticamente nos da un entero donde el byte más significativo es justo el byte con el que habíamos comenzado, donde los 8 bits
más significativos son el byte original que habíamos desplazado. Y bueno, no me voy a meter en los algoritmos, espero que estén suficientemente detallados en el libro, pero además son muy mecánicos, son sumas, restas, XORs, etcétera, etcétera. Nada más una última cosa. Cuando no alcanzan los bytes en el arreglo de entrada para completar un entero en la función de dispersión de XOR y la función de dispersión de Bob Jenkins, tienen que acomodar los bytes de tal forma que alcance para un entero. Esto básicamente se traduce en que tienen que agregar ceros. Nada más en la de Bob Jenkins, como es Little Endian, entiendan que no se hace nada más como si pegaran ceros en el arreglo, hasta que el arreglo tuviera fuera un múltiplo de 4 su longitud. Eso no funciona, porque entonces esos bytes que agregaron al final se volverían, como es Little Endian y llegan al final, en el último entero serían los más significativos, y así no es como funciona el algoritmo. Si quedan 3 bytes, si no les alcanzan 4 bytes para hacer su último entero, nada más les quedan 3, el tercero se vuelve el más significativo, el del medio queda como segundo, y el primero es el segundo menos significativo del entero resultante. El cero que agregamos queda como el menos significativo, ¿okay? Lo mismo, si quedan nada más 2 bytes, el segundo se vuelve el más significativo y el primero se vuelve el segundo más significativo, y los 2 ceros que agregamos quedan a la derecha. Por último, si nos queda nada más un byte, es el más significativo del último entero, y los últimos 3 ceros quedan a su derecha. ¿Por qué? Porque esto nos permite que los últimos bytes estén pegados al resto de los bytes en el arreglo, ¿sale? No agregamos un hueco de ceros, ¿ok? Bueno, están los algoritmos en el libro. Cualquier duda que tengan, por favor pregúntenme en un correo o dejando un comentario aquí en el video, y por ahora sería todo. Gracias.